Buenas tardes, en nombre de la Dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este ciclo sobre el Seminario 14 de Lacan, La lógica del fantasma. En este encuentro realizará su exposición la licenciada Amalia Casó. Escucharemos la presentación a cargo de la licenciada Stella Maris Julián. Cuando quieras, Stella Maris. Bueno, gracias Lauri, buenas tardes a todos. Hoy tenemos el último encuentro de este año, lo continuaremos el año próximo, que probablemente empecemos en marzo, supongo que tercer viernes, después se los diré. Bueno, en el día de hoy nuestra invitada es Amalia Casó, quien va a trabajar la clase del 11 de enero del 67, que es la clase 7 de Rodríguez Ponte y la clase 6, me parece, del seminario de Paidós. La clase la titulamos De Descartes al semigrupo de Klein. Quedó como grupo de Klein, pero es semi. Bueno, nos quedamos sin el semi. Pero es semigrupo de Klein. Amalia Casó es psicoanalista, miembro fundadora de la Escuela Freud Lacan de La Plata, de la cual fue nominada AE. AE es analista de escuela, es el analista que ha dado cuenta de su fin de análisis y el jurado lo ha efectivizado, lo ha nominado. Fue presidente en los periodos 2009-2011 y 2021 al 23. Es coautora de los libros De inicios y finales de análisis, Psicoanálisis con niños, de poeta y de loco todos tenemos un poco, lo que la castración quiere decir. Participa en la reunión Lacanoamericana de Psicoanálisis en la Convergencia, movimiento lacaniano por el psicoanálisis freudiano. Bueno, Amalia, un gustazo que estés aquí. Te cedo la palabra y me muteo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Una alegría estar acá con ustedes compartiendo este espacio. Quiero agradecer especialmente a Stella Maris que me cursó la invitación y a Centro 2 por el espacio que nos dan para seguir interrogándonos respecto del psicoanálisis. Me ha tocado una clase que fue nombrada de Descartes al grupo de Klein. Ahora Estela introduce lo del semigrupo, así que tal vez le demos alguna vuelta a eso también. Y bueno, confieso que en un principio me resultó un título que, bueno, se las trae, ¿no? eh, con cierta dificultad, porque bueno, de alguna manera es el pasaje, cómo se puede hacer un pasaje desde la filosofía a las matemáticas. Y el psicoanálisis ahí, bueno, veremos a ver qué podemos decir hoy sobre esta clase, que es la del 11 de enero del 67, en la versión crítica de Ricardo Rodríguez Ponte. Tomé esa versión y bueno, también lo que estuve haciendo para poder ir enterándome de qué es lo que iban trabajando, fui escuchando cada una de las clases que me antecedieron. Así que bueno, a muchos de ustedes los tengo registrados por las preguntas que fueron haciendo, por Gisela también por la presentación mientras Estela no estuvo. Así que bueno, se me ocurrió como para ir haciendo pie, haciendo una base, tomar algunas de las cosas que fueron diciendo, ¿no? Entonces, una de las preguntas iniciales como introducción es ¿qué es el fantasma? ¿No? Lacan nos dice que el fantasma es la respuesta frente al deseo del otro, frente a la pregunta por el deseo del otro, ¿qué me quiere? Es una envoltura al significante de la falta en el otro. El campo del lenguaje, el otro en tanto campo del lenguaje, sabemos que está compuesto por elementos que son los significantes, pero que también conlleva la falta, o sea, en tanto que a lo simbólico algún significante le falta porque no podemos decir todo sobre lo real, ¿no? Es la lógica de incompletud. También otra de las cosas que aparecen en este seminario es que la frase del fantasma es una frase cerrada y enigmática. La lógica del fantasma, por otro lado, se apoya en la lógica del inconsciente. Es decir, que si el significante fálico no entra en función, no es posible la construcción del fantasma. El fantasma es una construcción propia de la neurosis.
está hecho de deseo y realidad. Esto ya apareció en la primera clase que estuvieron trabajando con Ana Casalla. Se muestra, ella hizo mucho hincapié en esto, que es se muestra. El fantasma se muestra en el lazo social con los otros. Y también dijo algo que me resulta interesante para subrayarlo, que nos va a servir para introducirnos en lo que plantea Descartes, que es que se desconoce. El fantasma se desconoce. El yo lo desconoce. O sea que hay algo ahí en el fantasma, o el fantasma es del orden de lo no sabido, o lo insabido. En el fantasma también estuvieron viendo que se articula inconsciente y pulsión, inconsciente y ello, sujeto y objeto, objeto que causa al sujeto. Esto fue apareciendo también cuando trabajaron la cuestión del losange con Silvia Weinstein. Con la construcción del fantasma, lo que vamos a ir tratando de situar en un análisis es lo pulsional, el objeto A, las modalidades de goce que fijan al parletre en una determinada posición frente a los otros y frente a lo real. Gabriela Insúa usó una metáfora que la verdad es que me gustó muchísimo, que ella planteaba, o sea, sabemos, ¿no? Esta cuestión de que el fantasma muchas veces lo tomamos como una ventana a través de la cual, digamos, asomarnos a lo real. Y ella tomó la cuestión de las cortinas, ¿no? O sea, dijo que las cortinas al comienzo podríamos decir que es como una tela de brocato. Vieron que el brocato tiene esa particularidad de un peso, de una oscuridad que puede brindar, porque la trama es una trama muy cerrada, ¿no? Y a medida que se va pudiendo trabajar en el análisis, lo que vamos a ir pudiendo construir es otra tela, una tela de voile, decía ella. O sea, el análisis y el fin del análisis no implica que nos quedemos sin fantasma, sino que ese fantasma se aliviana porque en algún punto ha sido construido. Es decir, que esa tela de voile permitiría, de alguna manera, entrever lo real. El fantasma se escribe sujeto dividido, losange A. Los términos que componen la fórmula se van a presentar en la clínica alternadamente. Silvia hablaba de la implicación, es decir, que para poder contar con la efectuación del sujeto, para que se produzca el sujeto, es necesario contar en la estructuración con el objeto. Y el objeto necesariamente también alterna con el sujeto, dividido por el objeto que lo causa. Entonces, para que se produzca el sujeto dividido, debe contarse con el objeto A. El objeto debe haberse producido como resto de la operación de ingreso al lenguaje, ¿no? Lo cual plantea la pérdida de la cosa y la incorporación del falo en la estructura. Otra de las cuestiones que surgió en el recorrido de las clases es esto, ¿no? Que el fantasma se construye en el análisis, se construye como escritura, ¿no? Porque dijimos que se muestra, que el yo lo desconoce, que lo desconocemos, pero se muestra, se presenta en la escena con los otros. Y en el análisis vamos construyendo esa escritura, vamos pudiendo producir esa lógica de alternancia, lo vamos a ir construyendo por el modo en que se va diciendo en la transferencia, se va presentando en la transferencia, en la escena, mostrando un modo singular de gozar. Otra de las cosas que también trabajaron fue que la segunda frase del fantasma es inconsciente, ¿no? Siguiendo a Freud, siguiendo el texto de Freud, Pegan a un niño, dijimos que lo que se construye es la frase yo soy pegado por mi padre. Frase que es singular de cada analizante, no es que vamos a encontrar esa frase,
lo que vamos a encontrar en el análisis, o lo que se va a ir produciendo, para decirlo mejor, es esa estructura, ¿no? Donde hay alguien que es pegado, o el analizante puede reconocerse en esa posición de ser pegado. Muchas formas encontramos, ¿no? Puede ser que alguien diga, yo soy comparado por el otro, yo soy rechazado por el otro, yo soy expulsada por la otra, yo soy, no soy amado por el otro. Distintas versiones que vamos a ir encontrando porque el fantasma está hecho de los significantes singulares, digamos, los significantes que tomamos del campo del otro que es singular para cada uno. Entonces, en esa frase lo que encontramos es una posición masoquista ante el otro. Es decir, que la frase dice del modo en que hemos entrado a la estructura, siendo objeto para el otro. Y lo que construimos al construir el fantasma es eso, qué objeto hemos sido para el otro al ser tomados por el campo del lenguaje. Entonces, también es importante aclarar que el otro no es una persona, aunque es alguien que hace como agente, o sea, o hay alguien que soporta esa función, que hace de agente, de transmisión de la ley, del deseo, del goce, del amor. Pero el otro es el campo del lenguaje. Entonces, lo que se juega en esos primeros tiempos del infant, cuando incorpora el lenguaje, es eso, el golpe que se recibe, el golpe que el lenguaje produce sobre ese que ingresa al mundo, digamos, sobre el bebé, ¿no? Sobre el infant. Mucho más adelante, hacia el final del seminario, en una de las últimas clases, dice una frase que me parece que es importante, que se las voy a leer, que dice, el fantasma es una manera más estrecha que todo el resto del inconsciente estructurado como un lenguaje. Es una frase con una estructura gramatical. Es decir, que en el análisis nos vamos a encontrar con significantes que se repiten, con presentaciones, modalidades de goce que se repiten, y a partir de eso que se va erosionando, vamos a ir como encontrándonos con algo más concentrado, podría decir, como algo que concentra ese goce y que es esa frase que puede ser construida. Es decir, que esa frase, ese argumento fantasmático, se realiza y se presenta cada vez para tapar la falta. Digamos, vieron que decíamos que es una frase cerrada y enigmática. Enigmática porque está ahí velando ese significante que falta en el campo del otro. Está velando ese agujero. Entonces, también lo que antecede a esta clase, las clases anteriores del seminario, Lacan va trabajando la lógica del inconsciente, porque nos habla de que no hay metalenguaje, no hay otro del otro, ¿no? O sea, no hay un lenguaje que pueda venir a decir sobre otro lenguaje. Va a decir también que no hay universo de discurso, o en todo caso, si hay universo de discurso, es un universo que el neurótico cree que está completo, pero que se va a ir presentando esa incompletud en el decir mismo. Y también que no hay relación sexual, o sea, no hay complementariedad entre dos, porque en la estructura neurótica está en funcionamiento la falta. Entonces, insisto en esto, al campo del otro al menos un significante le falta, no es posible por imposibilidad, no por impotencia, decir todo de lo real. De las operaciones simbólicas siempre queda un resto, ¿no? Hay algo ahí que no puede terminar de simbolizarse. La ciencia pretende decir todo de lo real, tratando de que no haya error en la cuenta. Es decir, si hay error en la cuenta, para la ciencia es un problema porque no puede volver a repetir el experimento o la investigación
¿no? Para constatar en esa repetición la certeza, digamos. El psicoanálisis, en cambio, va a tomar ese error en la cuenta, porque desde el psicoanálisis lo que vamos a decir es que ese error en la cuenta es el efecto sujeto. Lacan busca plantear la cientificidad del psicoanálisis para poder sacarlo de alguna manera de algo que podría entenderse como un oscurantismo. Y entonces, bueno, tiene la posibilidad de recurrir a otras disciplinas, recurre a la lingüística, a la filosofía, a las matemáticas, a la lógica, porque intenta escribir y formalizar lo que se produce en la experiencia clínica cuando practicamos el psicoanálisis, ¿no? Y bueno, me parece también, como esta clase que nos toca trabajar hoy se centra en la cuestión de la alienación, en la operación de la alienación, me pareció importante también traerles, digamos, el recurso que usa Lacan en el seminario 11, de recurrir a las matemáticas, a los conjuntos, a los círculos de Euler, para tratar de entrar en la cuestión de la alienación. A ver, Estela, si podés compartir la pantalla para ver el primer gráfico. Ahí está. Ese gráfico que ustedes ven ahí está en el seminario 11. En ese seminario planteaba dos operaciones en la constitución subjetiva, la alienación y la separación. En este seminario da un paso más y dice que en la alienación misma hay algo de la separación. Ya después vamos a ir a ese punto. Pero bueno, él está interrogado en cómo el niño entra a la estructura, cómo es que se incorpora el lenguaje. Entonces plantea ahí dos conjuntos, el conjunto del ser, que es el del sujeto, y el conjunto del sentido, que es el del otro. O sea, que cuando el niño ingresa a la estructura, tiene que elegir tomar el campo del sentido, perdiendo el ser, porque es esa la única manera de ingresar al lenguaje. Si no, quedaría por fuera del lenguaje. O sea, conservaría el ser, pero perdería el sentido. Entre esos dos conjuntos, digamos, entre esos dos círculos, no hay una complementariedad, porque está la falta funcionando en la estructura. Entonces, en la intersección de los dos conjuntos, ahí lo ven, lo que Lacan escribe es el sinsentido. El sinsentido a lo largo del seminario 11 va a estar en relación al S1, que ustedes también estuvieron viendo que el S1 y el significante no puede representarse a sí mismo, o sea, necesariamente reenvía a otro, y en ese reenvío, digamos, entre significantes lo que se escribe es el sujeto dividido, y por otro lado el objeto A. O sea, el objeto A también podemos ubicarlo en la intersección de los dos conjuntos, porque en definitiva el objeto A es un agujero, es una matriz, que si bien es cierto que tiene envolturas, que son los objetos pulsionales, en su esencia es un puro agujero. Bueno, eh, dicho esto, podemos empezar a pensar la cuestión de Descartes. Vamos a meternos un poquito con la filosofía. También Descartes, si querés, Estela, lo podemos sacar a eso. Si ya tomaron nota. A Descartes lo podemos pensar como el precursor de la ciencia moderna. Viene de la filosofía, es un filósofo. La filosofía en ese tiempo estaba muy tomada por la religión, por la teología, y él se pregunta por la existencia, que en definitiva es la pregunta de la filosofía, ¿no? E intenta también
dar cuenta de sus razonamientos y sus argumentos matematizándolos, o sea, tratando de producir escritura. Y bueno, hasta ese momento la filosofía estaba tomada por la religión. Descartes toma también o recupera de Sócrates una frase que seguramente habrán escuchado, que es esta de solo sé que no sé nada, ¿no? O sea que es como el intento de vaciar el saber de contenido, de conocimiento, y poner en privilegiar, digamos, la operación del saber. Ese es el antecedente, podríamos pensar, tal vez como pregunta, ¿no? Si ese podría ser el antecedente para su método para poder formalizar lo que viene pensando, que es el método de la duda, ¿no? O sea, él, para tratar de desprender la existencia de Dios, lo que empieza es a desprenderse de todos los saberes previos, ¿no? Y empieza entonces a dudar de todo. Duda de todo, pero de lo que no puede dudar es de que está dudando. Es decir, que lo que no puede dudar es que está pensando. Y es así como por deducción va a decir, si pienso, entonces existo. Si pienso, luego soy. Si pienso, en ergo sum, ¿no? Eh, bueno, es decir, que ahí queda anudado, podría decir, el pensar y el ser. Lo que va a hacer con esto es una división, porque él va a traer la cuestión de la res pensante, o sea, podemos pensar que ahí hay un conjunto, en ese conjunto estarían todos los elementos que son pensantes, y otro conjunto que tiene que ver con la res extensa, es decir, que pone en ese conjunto todo lo que no piensa. Todo lo que no piensa, ahí van los animales, las plantas, las cosas, incluso Dios, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué decimos que es el comienzo de la ciencia moderna? Porque de esa forma, digamos, al no ser Dios, al no estar condicionado el ser por Dios, las cosas dejan de ser parte de una divinidad y entonces se puede experimentar. Ya no está la protección de Dios sobre los animales, las plantas, las cosas. Se puede manipular, se puede investigar. O sea, que lo que viene a plantear Descartes es la introducción del yo. Si yo pienso, entonces yo soy. Confirma la existencia por el acto de pensar, no por pensar algo, ¿no? No, lo mismo que Sócrates, no por conocer algo, sino por el hecho mismo, por la acción de pensar. Desde que ahí hay una operación, ahí hay, eh, sí, algo que da cuenta de una diferencia que tiene que ver con ser par lettre, con ser tomados por el lenguaje. Entonces, si yo pienso, entonces yo soy ya no como una extensión de Dios. Viviana San Martín, en la última clase que tuvieron, que empezó a introducir algo de esto, planteaba que el cuestionamiento recae sobre el ergo, sobre el entonces, ¿no? Si pienso, entonces soy. Es decir, recae el cuestionamiento, la interrogación sobre la conjunción
de los dos conjuntos. Ya vamos a ir hacia eso, ¿no? O sea, esto del pensar y ser. Porque, insisto de nuevo, el psicoanálisis lo que muestra es que no hay complementariedad entre el ser y el pensar. Los dos conjuntos no pueden recubrirse uno al otro. O sea, si fuese posible pensar todo, entonces no habría lenguaje. O sea, la falta es necesaria porque es lo que permite que hablemos. Si no, no hablamos. No hay nada para decir. También ahí se nos hace necesario considerar la cuestión de en las matemáticas, lo que las matemáticas nos ofrecen, que es el conjunto vacío, ¿no? Que lo escribimos en la intersección de los dos conjuntos. Ahí donde pusimos el sin sentido, en el gráfico que aparece en el seminario 11, bueno, ahí eso es conjunto vacío, vacío de significación, podríamos decir. Es la falta. O sea que ahí hay un punto de fuga, ¿no? En la intersección de los dos conjuntos hay algo que es del orden del sinsentido. Ahora, después de Descartes viene Freud, ¿no? Y ahí tenemos el acontecimiento psíquico. Freud nos da eso, nos da la posibilidad de pensar en el acontecimiento psíquico y nos va a decir que no es el yo no termina de captar lo que está diciendo, ¿no? Hay algo que tiene que ver con los pensamientos inconscientes, dice Freud, con eso que se impone más allá de que el yo lo quiera o no lo quiera, digamos, lo sepa o no lo sepa. Ahí aparecen las formaciones del inconsciente. Entonces, en la experiencia constatamos que al poner en práctica la regla de asociación libre, el analizante dice más de lo que creía saber, dice cosas que no esperaba decir, ¿no? Ahí tenemos el inconsciente. Es decir, que no es que pienso, entonces soy. Si yo pienso, entonces yo soy. El yo cree pensar, digamos, o yo creo pensar, yo creo saber, pero en el recorrido y al decir, lo que voy encontrando es ese punto de fuga, el inconsciente como yancia, ¿no? El inconsciente que se produce como lo no sabido. Entonces, Freud niega que el yo es el que piensa. Vieron que Freud incluso tiene todo un capítulo, un texto que habla, que se llama La negación, que habla de este mecanismo, donde lo formaliza como un mecanismo necesario para la constitución subjetiva, porque en el momento en que se produce el dicho primero, que metaforiza goce, donde se introduce el lenguaje en la estructura, lo que aparece es la expulsión de la cosa, o lo que se aparece, no, lo que se produce también es la expulsión de la cosa. Es decir, el ser queda por fuera. Es lo que habla también en otro texto respecto del objeto de la satisfacción primaria que queda perdido, ¿no? En ese ingreso a la estructura del lenguaje, el objeto de satisfacción primaria, en esa experiencia primera de satisfacción, el objeto queda perdido y por repetición se va a intentar encontrar esa satisfacción que nunca se logra de la misma manera, ¿no? O sea, lo que se busca nunca es lo que se encuentra. También va a plantear la negación, por ejemplo, en el sueño de un paciente. Un paciente que sueña con una mujer, está ahí en ese texto en la negación, y que entonces, cuando Freud le pide asociaciones, lo que dice es, no es mi madre. Esa mujer no es mi madre.
O sea, que ahí hay una ocurrencia, ¿no? A él no se le ocurrió decir, no es mi mujer, no es mi novia de la adolescencia, dice, no es mi madre. A lo cual Freud lo que nos dice es que entonces sí es su madre. O sea, ahí tenemos esta lógica. Si yo digo, yo miento, estoy diciendo la verdad, ¿no? O sea, ahí está tratando de dar cuenta de la posición enunciativa. O sea que el enunciado, si leemos el enunciado, no es mi madre, lo que podemos leer es el enunciado, la enunciación, que es toda la vía que se abre del plano de arriba del grafo, que también lo vieron con Viviana, ¿no? Esto que se ubica arriba, que tiene que ver con la demanda pulsional, que escribe arriba a la derecha, y el significante del otro barrado, es decir, la falta, la castración. O sea, es la parte de arriba del grafo es lo que abre, lo que apertura el deseo. A ver, Estela, si podemos poner el grafo 2. ¿Parece? ¿Se ve, no? ¿No se ve? No, todavía no. A ver, A ver ahora. Ahí ahí, está apareciendo. ahí, Perfecto, ahí está. perfecto. ¿No? O sea, ven cómo escribe. Ahí la alienación es lo que estuvimos viendo recién del seminario 11. De alguna manera los círculos, ¿no? Los círculos de Euler entrelazados con la intersección, que en este caso no escribe nada, o sea, ahí tenemos un vacío, y pone Bell de la alienación. Ahora, la frase de Descartes es, si yo pienso, entonces yo soy. Ven que ahí Lacan empieza a jugar con la negación, ¿no? Tomando la negación que plantea Freud, para decir, yo no pienso, yo no soy, porque no se trata del yo. O sea, en el fantasma, el yo no aparece, de hecho lo dice en la clase esta. A ver si puedo encontrar la frase donde plantea eso. No sé si la voy a encontrar ahora. Claro. O sea, esto tiene que ver con lo de desconocimiento que aparecía en la primera clase que ustedes estuvieron conversando con Ana, ¿no? El fantasma es desconocido por el yo, se muestra. Lacan nos propone en la clase, voy a leerles el primer párrafo de la clase del 11 de enero, porque es lo que va a trabajar en toda la reunión de ese día. Dice, los he dejado en la operación definida por mi alienación, bajo la forma de una elección forzada, donde ésta se figura incidiendo sobre una alternativa que se salda por una falta esencial. Ah, mira, ahí está Juan. A ver, ahí Juan nos dice bien cuál es la frase. Nunca es confesado, pues el yo como tal está precisamente excluido del fantasma. Gracias, Juan. Esa es la frase. Entonces, de este primer párrafo lo que tenemos que ubicar es que va a hablar de la alienación, que va a decir que en la alienación hay una elección forzada que
es en relación a una alternativa. Yo no pienso o yo no soy, y que él traduce, Lacan traduce el cogito cartesiano por esta otra frase, o yo no pienso o yo no soy. Es decir, que conserva los dos conjuntos, pero antecede al pensar y al ser un no. Toma las leyes de Morgan, para escribir esa negación de la que Freud nos habla, para dar cuenta del sujeto que se presenta como efecto entre los significantes. Les puse este gráfico porque me parece que está como simplificado. Ustedes van a ver que el cuadrángulo de Klein lo va a ir tomando durante todo este seminario y el siguiente. Y entran un montón de cosas, un montón de operaciones que va a ir escribiendo en este gráfico, que es de mucha utilidad, pero acá está simplificado. Está simplificado tomando la proposición, las proposiciones que hace, las preposiciones que hace Descartes. Yo pienso, entonces yo soy, y la negación que implica el acontecimiento psíquico que marca Freud, que es que el yo no conoce, el yo desconoce por aquello por lo que es hablado. Ya lo vamos a ver con respecto a el cuadrángulo de Klein. Tomando las leyes de Morgan, va a decir que la negación de la conjunción entre pensamiento, entre el conjunto del pensamiento y el conjunto del ser, equivale a la reunión. O sea, es posible que se reúnan esos dos conjuntos siempre y cuando esté en juego la negación. Y entre ambos conjuntos lo que hay es un vacío, la falta. Lo que habíamos leído en el primer párrafo de la clase. El conjunto vacío está representando al sujeto de la enunciación, entre significantes, ¿no? El intervalo, podríamos decir también. Es imposible la conjunción entre el pensamiento y el ser. Esa operación matemática no es posible, dice Lacan. Lo que sí es posible es la disyunción. Entonces, por eso escribe, o yo no pienso, o yo no soy. Puede ser que me enriede bastante con esto, porque bueno, es difícil, pero lo intentamos. Ahora, ¿qué es esto de la elección forzada? Que aparece la alienación, nos dice, tomará, se presenta bajo la forma de la elección forzada. Si querés, Estela, sácalo a eso. O sea, es una elección forzada donde la elección se figura incidiendo sobre una alternativa que se salda por una falta esencial. Esto es que necesariamente, digamos, para ingresar al lenguaje, hay que hacer una elección. Pero esa elección no es del yo, no es de la voluntad, no es consciente. O sea, eso se produce. ¿Se acuerdan ustedes que también está esta cuestión, esta lógica de elección entre la bolsa o la vida? ¿No? Si yo tengo que elegir entre la bolsa y la vida y elijo la bolsa, lo que pierdo es la vida. Es decir, que me quedo sin las dos. Me quedo sin la bolsa y me quedo sin la vida.
Ahora, si yo elijo la vida, necesariamente pierdo la bolsa. Es decir, que no es sin pérdida. Otra vez, ¿no? Para ingresar a la estructura del lenguaje, que es un conjunto de significantes, pero también que implica la falta, tengo que elegir entrar con pérdida, digamos. Se pierde el ser. Es una elección forzada, porque si no, no puedo adquirir el lenguaje. No puedo incorporar el lenguaje si no acepto perder el ser. Entonces, a la alienación, que ya la había planteado en el seminario 11, ahora la va a trabajar traduciendo el cogito cartesiano, diciendo o yo no pienso o yo no soy. Esa disyunción, o una cosa o la otra, esa alternancia, ese del, esa alternancia entre esto o lo otro, las dos cosas no se pueden, es lo que da cuenta del fantasma. Eso que Silvia nos había traído con el losange, que es lo que, digamos, relaciona ambos conjuntos, ¿no? Y esa alternancia. Si se está en una posición sujeto, digamos, no se está en posición objeto. Si se está en posición objeto, no se está en posición sujeto. Esta cuestión de la disyunción es importante también porque en esta clase ustedes van a ir viendo cómo Lacan vuelve a considerar la frase que fue de alguna manera interpretada por los post-freudianos como la necesariedad de dominar o domeñar los impulsos del ello, ¿no? Haciéndolo yo, ¿no? Esto, donde ello era, yo debe advenir. Es decir, que Lacan ahí va, incluso no sé si ustedes la leyeron a la clase, a la reunión de hoy, pero hay un momento donde dice que, que cuando él intentaba entender esto del ello, le decían que era un yo malo. No sé si lo leyeron, pero ya lo van a encontrar. Entonces, lo que Lacan dice, no, es el ello no es un yo malo. El ello es no yo, no yo. Es decir, que es eso expulsado, eso que en los tiempos de constitución subjetiva puede producir, o sea, lo displacentero es expulsado por el yo, pero queda en la estructura como ello. O sea, esa elección forzada, o sea, me interesa recalcar esto porque la elección tendemos a pensarla como si fuera algo de yo elijo, ¿no? No es yo elijo. El yo no puede hacer esa elección, sino que al infante no le queda otra que tomar, dejarse tomar por el lenguaje. O sea, no es del orden de la voluntad. Es decir, no hay chances de entrar a la estructura sin pérdida del ser. Entonces, podemos ir de alguna manera entrando al grupo de Klein, o como dijo Estela, semigrupo de Klein. O sea, ¿por qué se mete con esto Lacan? ¿No? Parece complicarnos tanto las cosas. También con las matemáticas, bueno, de la filosofía a las matemáticas. Quiere escribir lo que encuentra en la clínica, quiere escribir esa alternancia, quiere dar cuenta de las operaciones que se producen en la clínica, en un análisis, en la estructura. Entonces, bueno, esto le viene como anillo al dedo, digamos, la cuestión del grupo de Klein, que es una parte de las matemáticas que lo que permite es dar cuenta de operaciones del modo en que se interrelacionan los conjuntos, de las operaciones que se producen en esos conjuntos, las simetrías, las transformaciones. Bueno,
Estela dijo semigrupo de Klein, lo aclaro brevemente, no me puedo meter demasiado en esto porque la verdad que las matemáticas no saben lo difícil que me resultan, pero de alguna manera es esto. El grupo de Klein posibilita que una operación pueda anularse con otra operación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tenemos 2 más 2 o 1 más 1 igual 2, es una operación de suma. Si le resto 1, lo que voy a encontrar es de nuevo 1, ¿no? O sea, anulé la operación de suma restando el 1 y vuelvo al punto inicial. Pero en la estructuración psíquica eso no es posible, porque una vez que se produce la alienación, se produce, digamos, no hay forma de volver atrás. Una vez que se perdió el ser, eso ya no se recupera, digamos, permanece perdido, el objeto perdido de Freud, ¿no? Esto que nos dice. Intentamos recuperarlo, creemos que lo vamos a recuperar a ese tiempo de satisfacción primera, pero nunca es lo mismo. Entonces, lo que le interesa es poder escribir 3 operaciones fundamentales en relación al fantasma, que son la alienación, la verdad y la transferencia. Por eso toma este cuadrángulo. Y escribe también la repetición, ¿no? O sea, ¿por qué escribe la repetición? Porque en esas 3 operaciones la repetición se juega, ¿no? Las 3 operaciones giran en torno a la repetición. Y es el punto de partida para que podamos entender un poquito el cuadrángulo. Ahí sí ponemos el tercer gráfico. Bueno, ahí ya está mi letra. Eso es todo lo que fui pensando. Bueno, sirviéndome también de todas las lecturas, ¿no? A ver, entonces, partimos del punto de repetición. Partimos de ese lugar arriba a la derecha, donde están los dos conjuntos, donde está el yo no pienso y el yo no soy. Es como si los dos conjuntos están entrelazados y hace una partición Lacan, ¿no? Hace como que lo desprende uno del otro para que podamos pensar la estructuración, para que podamos pensar cómo se produce esto, cómo se produce, digamos, el enlace entre pulsión e inconsciente. Entonces, por el lado de la alienación, que es el vector de arriba, teniendo en cuenta que está la elección forzada, que no hay manera de ingresar al lenguaje que no sea alienándonos al campo del otro, siendo objeto del otro, lo que va a escribir es, a la izquierda, yo no pienso, y ahí pone el ello, ¿no? Si yo no pienso, entonces podemos decir soy objeto del otro. No sé si se ve bien ahí, pero puse el objeto A en la intersección. El vacío, también el agujero. Ahí escribe el ello. Yo no pienso, entonces soy objeto del otro. Hay una disyunción. No puedo pensar y ser
no pensar y no ser al mismo tiempo, o una cosa o la otra, la alternancia que presenta el fantasma. Del otro lado, o sea, el círculo, volvemos al punto de repetición, digamos, se desgaja el otro círculo en el vector que dice verdad. Y ahí escribe, yo no soy. Yo no soy objeto, yo no soy objeto del otro, porque lo que se produce ahí son los pensamientos inconscientes, o podríamos decir el S1, que ahí lo escribí en la lúnula de la intersección, en el pedacito de intersección que quedó ahí, ¿no? O sea que volvemos a lo que decíamos en el seminario 11. En la intersección de los dos conjuntos, lo que está es el sinsentido, objeto A y S1, que es la posibilidad que esté el S1 en juego, es la posibilidad de que el sujeto se represente para otro significante. Y luego tenemos la otra operación que le interesa a Lacan, que es la operación de la transferencia, que lo que va a escribir abajo es el menos phi, la castración, porque por el recorrido de análisis, por el trabajo con los significantes, con lo que se repite del goce, a lo que vamos a ir arribando es a que es imposible ser el objeto del otro. Fíjense que ahí el falo está negativizado, ¿no? Es la castración. No es posible ser objeto del otro. Es decir, que eso es una ganancia para el parletre, es una ganancia para el analizante, saber, digamos, o tomar dimensión de que no se puede ser objeto del otro, que ahí hay una imposibilidad. Entonces, del lado del pensar, podemos decir, va a escribir el inconsciente, todo lo que tiene que ver con el lenguaje, con las formaciones del inconsciente, con lo simbólico. Del lado del ello, lo que va a escribir es el yo no pienso. Se va a escribir el ser, digamos, ser objeto para el otro. Creer ser objeto, porque no se olviden que la cuestión de la pulsión tiene que ver con la demanda, ¿no? Es decir, que eh, el fantasma implica una respuesta ante el deseo del otro, ante la pregunta ¿qué me quiere? ¿Qué me demanda el otro? Y entonces lo que el sujeto produce o el parletre produce es una respuesta ficcionada, responde con una ficción, con un argumento que da para poder tapar esa falta. ¿Quieren que lo saquemos o quieren escribir algo más ahí? ¿Ya está? ¿Sí? ¿Lo sacó? Bueno, sí. Entonces, el fantasma va a ir alternando entre el sujeto, el efecto sujeto, y el objeto A, lo pulsional. Con respecto a ese vector de la verdad, dice Lacan en esta clase, se los leo, que la verdad, que es otra de las operaciones, ¿no? No se muestra más que en la parte perdida, que no es otra que el yo no soy. Es decir, que la verdad va hacia la parte del inconsciente. La verdad de la alienación nos muestra que en tanto se producen formaciones del inconsciente,
no se es objeto del otro. Ahí la alternancia acentúa el sujeto como efecto. A ver si, y el otro, el 4, Estela. Bueno, ahí saqué el cuadrángulo y dejé solamente los vectores, ¿no? Yo no pienso, soy objeto del otro, y ahí está el ello. Ese es el costado de la alienación que es forzoso. Lo que nos dice Lacan también, ya acá, que es como un avance respecto del seminario 11, es que la alienación en sí misma, esa operación, implica la separación, ¿no? En el 11 lo había planteado como dos operaciones. Ahora dice que la alienación misma implica separación porque implica poner una falta en el campo del otro. El infant se hace objeto del otro y queda resto de la operación, digamos, de la operación de constitución subjetiva. Bueno, y del costado de la verdad, ven que pongo ahí, yo no soy objeto, entonces pienso, es posible que aparezcan las formaciones del inconsciente. Lo que va a presentar el trabajo con las formaciones del inconsciente, lo que va a mostrarnos el trabajo con las formaciones, es que hay algo que es imposible, porque en la estructura funciona la represión originaria. Es decir, es todo esto que Lacan va a trabajar como lo incurable, lo inanalizable. Digamos, hay un punto de la estructura que no puede ser abordada por lo simbólico. No habría forma de tomar el lenguaje, de incorporar el lenguaje si esa represión originaria no empezara a estar operando, digamos. Es decir, que el trabajo en transferencia, en un análisis por el recorrido que se va realizando, por encontrar siempre lo mismo, que hay un punto que es inaccesible a lo simbólico, hay un punto que, sí, un punto de límite del saber, podemos decir, es imposible ser el objeto del otro. O sea, vuelvo a insistir sobre eso, ¿no? Y también sobre el final de la clase, quiero ir un poco terminando para que podamos conversar por ahí. Lo que va a decir hacia el final de la clase es que no es que se recubre un conjunto por el otro, que no es posible que se recubran otra vez por lo mismo, ¿no? Porque está la lógica de la incompletud. No pueden recubrirse completamente, pero que sí un círculo eclipsa al otro. ¿Se acuerdan que también en el 11 había hablado del eclipsamiento? El sujeto se produce ahí en ese eclipse. Y nos deja ahí una promesa, porque dice que el grupo de Klein nos permitirá trabajar cierto número de cuestiones, de operaciones, y que el objeto A juega un papel privilegiado en el asunto. Es un operador, y dice que ha quedado oculto en la explicación de esta clase. Es decir, que bastante prometedor lo que se viene, porque bueno, tomará algo del objeto A. Dará algunas vueltas con esto. Bueno, ¿les parece que ¿Pongo el otro conversemos un esquema? poquito? ¿Pongo el otro? ¿Cómo? No, Pongo. ponelo si querés, Ahí está. es del seminario que ustedes tienen, la traducción de Rodríguez Ponte, pero bueno, yo lo fui presentando de otra forma porque, porque esto, si nosotros vamos escribiendo a medida que Lacan va haciendo el recorrido en la clase, digamos, eh, es más fácil, porque nos vamos dando cuenta cómo va haciendo el desmembramiento de eso que aparece en la repetición, ¿no? Bueno, la repetición
lo que va a aparecer es lo pulsional y va a aparecer por otro lado por la vía de las formaciones del inconsciente. O sea, el punto de inicio es lo que se repite en un análisis, que puede ser por la vía significante, y ahí tenemos el automatón, o lo que se repite de siempre lo mismo, siempre el mismo goce en juego, digamos, que tiene que ver ya con la psique, que eso también está en el 11. Pero bueno, si quieren, conversamos a ver si surgen preguntas. Anímense, porque la verdad que es tan difícil. Bueno, gracias, Amalia. Quiero agradecerte que te hayas tomado el trabajo de escuchar todas las clases. La verdad, Con habla gusto. además de tu responsabilidad y eticidad. Bueno, muy bien. Abrimos el espacio a los comentarios, las preguntas. Como dice ella, anímense. Sí, sí. Hola, perdón, no vi la manito, por eso abrí Ah, el Laura. Ah, micrófono. Laura. Hola, Laura, y Laura. después, bueno, después Hola, Marcela. Hola, Laura, te escuchamos. hola, ¿qué tal Estela? Hola María. Bienvenida. hola. Bueno, muy, muy precisa, puntual y clara, siempre es tu estilo. Eh, y en algo acuerdo, en algo en mucho, ¿no? Pero en algo particularmente referido a algo que dijiste, qué difícil que es, ¿no? Y particularmente es la cuestión del ser, Mm, porque tiene muchas aristas como para definir o plantear la cuestión del ser. Por supuesto, está toda la vía filosófica, pero en lo que nos toca a nosotros respecto del psicoanálisis. claro. Y el ser está totalmente comprometido en la dirección de la cura, ¿no? Eh, un, un paciente así muy preciso, lo comento porque viene al caso, decía, todos los pensamientos que le viene a borbotones y que no sabe de todo eso cuál es la verdad, ¿no? Mm, Ahí está esto que vos desplegaste muy bien, de mucho agrado, respecto del yo, del pensar y demás. Ahora, la cuestión de los dos círculos de Euler, el ser y el sentido. mm, ¿Cómo lo pensás o cómo lo volvemos a pensar? Porque justamente es por vía fantasmática que el sujeto se presenta discursivamente como el ser, ¿no? Este paciente decía, de alguna manera, yo soy castigado, mm, así tal cual, me castiga. Eh, entonces, si ese ser está plenamente, bueno, no sé si cabe la palabra plenamente, pero sí tapado por ese sentido. Entonces, se superpone el ser y el sentido. Entonces, ahí mm, entra el trabajo de transferencia mediante esa separación para que aparezca esa nula de el objeto A y ahí trabajar ¿no? esa otra separación, porque en otro momento Lacan ya no habla tanto eh, de esos dos círculos de Euler, bueno. ¿no? Bueno, y ¿Le damos la palabra a Marcela o querés decir algo antes? No, a ver, démosle la palabra a Bueno, Marcela. Igual alguna cosita ya se me ocurrió, pero bueno. bueno, Marcela, te escuchamos. gracias. Habilita el ¿Qué micrófono. tal? ¿Qué tal? Bueno, lo mío es más concreto. No, lo que quería comentar también que es difícil, pero lo hizo fácil la clase, así que agradezco eso. mm, En el primer esquema, vos pusiste pasaje al acto y acting. no, Pasaje al acto, bueno, entiendo porque el yo está como objeto, ¿no es cierto? Está alienado.
Y el tema del acting no lo puedo ubicar, entiendo que es más allá de la transferencia y sin transferencia, pero ¿por qué se ubica ahí donde están las formaciones del inconsciente? Esa es mi pregunta. Muy bien. Bueno, bueno, empiezo a ver si puedo decir algo más como para generar la conversación, ¿no? Sí, me parece que es muy importante esto que traes, Laura. Te agradezco porque me hace pensar un poco también en la posición del analista, ¿no? Que esto que plantea Lacan, que lo plantea en la dirección de la cura, que la política del psicoanálisis tiene que ver con el desser, ¿no? O sea, esto, porque el paciente cuando se presenta dice soy castigado, o sea, como viene portando, mostrando esa ficción, ese argumento que construyó, con un sentido que es por la posición del analista que va a ir produciéndose como eso que erosionando los sentidos que trae para que algo del enigma empiece a funcionar, ¿no? Digamos como descompletando ese ser que se ha dado, que es del orden de lo ficcional. Eh, ¿No? Esto que decías, el ser está tapado por ese sentido, ¿no? Como si ahí hubiera, por la intervención del analista, sería posible que algo del sinsentido empiece como a vivificar ese discurso, ¿no? A sacar de esa fijación, podríamos decir. De hecho, también en esta clase dice algo así como que la interpretación verdadera, tomándolo de las formaciones del inconsciente, la interpretación verdadera tiene que ver con servirse de las formaciones del inconsciente, pero en tanto apunte esa intervención que hace el analista, que después a posteriori podremos decir que es una interpretación, que apunte al ello, digamos, que apunte a la modalidad de goce, a esas fijaciones. Eh, o sea, cuando el paciente dice soy tal cosa, yo soy tal cosa, ahí también nos está diciendo de la fijación. Se me ocurre eso. Y por otro lado, esto, Marcela, que bueno que lo trajiste, lo del pasaje al acto y del acting, que le va a dar varias vueltas a esto y que me parece que es fundamental, porque también acá Lacan está avanzando en su enseñanza, ¿no? Porque en el seminario 10, ustedes se acuerdan que trabaja la cuestión del acting y del pasaje al acto, pero en relación a la posición del analista, como si el analista estuviera mal ubicado en la transferencia, dice. Y acá lo toma más como en términos estructurales. O sea, cuando dice lo del pasaje al acto es porque se arroja el infant se arroja como objeto al campo del otro. Digamos, ahí se arroja identificado al objeto, que es la forma en que definimos el pasaje al acto. Y el acting, más en relación al inconsciente, yo entiendo que tiene que ver porque es el armado de una escena. Es una escena simbólica, ¿no? En la cual el objeto A se pasea por la escena de análisis. O sea, en esto. Otra vez lo mismo, ¿no? El fantasma no, el fantasma se muestra, se desconoce pero se muestra, y se pasea el objeto en lo que el analizante va diciendo. Se pasea también el objeto cuando las cosas en la transferencia se ponen densas, digamos, y aparece más por la vía de la mostración del objeto en sí, ¿no? Se ponen densas, a ver, quiere decir cuando hay algo de la transferencia que toma exclusivamente al analista, ¿no? Ya sea con, bueno, alguien que se ausenta de la sesión o el caso de sesos frescos, ¿no? Que es tan conocido para nosotros. Bueno, algo de eso puedo decir. No sé si respondí o bueno, así dejo más preguntas todavía. Sí, sí, Sería, gracias. Sí. sería una escena fuera de la escena. Claro, la otra escena. Ujú.
Lo de sesos frescos, o el caso de Margaret Little, podría ejemplificarlo, ¿no? De alguna manera. No sé si querés decir algo de eso, o a ver, ¿hay alguna otra Sí, pregunta? Sí. sí, sí, ese caso que es paradigmático para nosotros, ¿no? Pero yo me refiero a, por ejemplo, no tanto eso, digamos, no tan florido, ¿no? Eso, sino en las pequeñas cosas que suceden en la transferencia, pequeñas grandes cosas, ¿no? Por ejemplo, el olvido de un pago, el olvido de una sesión, ahí algo se está poniendo en la escena, no tanto por la vía del significante, sino porque se presenta de otra forma. Eh, Hola, ¿cómo están? Hola María, hola, bueno, hola gracias por la Nancy. invitación. La Nancy, verdad que ¿cómo esto que estás? traes me parece re interesante. En el Lacano varias personas presentaron trabajos sobre la inhibición y la cuestión de que es por la vía del acting que puede como conmoverse algo, digamos, del síntoma en el museo. Y también para ubicar el acting, no esto de lo florido, digamos como patológico, como para callar, sino al contrario, digamos, como la posibilidad de que el objeto entre en la escena del análisis y bueno, y cómo o sea, qué se hace con eso, digamos, ¿no? Leía el otro día un relato de un paciente que le pide un análisis a Lacan y Lacan, no sé qué, no recuerdo bien ahora, como que escucha de cómo él pide el análisis, entonces le dice 11:30 lo espero, 11:15, 11:40, o sea, le da todos horarios incómodos. Digamos, me pareció como una intervención en lo real, ¿no? Para que algo del objeto se ponga ahí en juego. Me parece como súper interesante esto que traes a mí. Yo te súper agradezco porque me estaba devanando la cabeza con el seminario del acto y el que trabaja todo el seminario, esta, este cuadrado, digamos, con los círculos de Euler y qué sé yo. Así que hoy me diste una mano enorme para poder Bueno, pensar. bueno, Gracias. me alegro mucho. Igual esto, ¿no? Es como que durante 2 años trabaja esto Lacan. Entonces, bueno, a veces uno entra como en desesperación, ¿no? De querer entenderlo rápidamente y bueno, hay que dejarse tomar también por esto que nos plantea, que no tiene que ver con lo que estamos acostumbrados, ¿no? Porque las matemáticas para nosotros están lejos, digamos. Incluso Lacan, ¿no? Porque si un matemático agarra esto, probablemente no esté de acuerdo, ¿no? Es como que lo utiliza para poder hacer una transmisión y una enseñanza. Y bueno, es dejarnos tomar por eso. Pero mira, es interesante también esto que trae Nancy, porque me hiciste acordar a Pierre Rey, ¿no? Ustedes capaz que lo han leído, ese librito que se llama Una temporada con Lacan, que habla de su análisis, de esa experiencia, que además por otro lado es un Lacan de los primeros tiempos. Eh, y me vino el recuerdo de también, ¿no? Era un paciente que tenía problemas con el juego, una adicción al juego, y lo que Lacan le dice es que le va a cobrar una cifra bastante exuberante, digamos, ¿no? Y ante lo que el paciente dice, ya en la primera entrevista le dice que eso no puede, y Lacan insiste. O sea, porque está tratando de hacer entrar en la escena el goce respecto de ese exceso en relación al juego, o sea, en relación a la cifra, ¿no? Algo de la cifra ahí, como apuesta, digamos, una apuesta que hace Lacan, bueno, y que Pierre Rey tomó, porque hizo todo un análisis con él. Así que sí, es muy valioso lo que traes y también lo de la inhibición, como que aparezca un acting que también es de alguna manera una envoltura de la falta, ¿no? Algo dice de la castración, bueno, es la posibilidad de que se instale un análisis, ya no en relación a lo patológico. Por eso me parece a mí que este seminario avanza en la enseñanza
porque lo saca del ámbito de lo patológico, lo pone en relación a lo estructural. O sea, no se puede sin acting, sin pasaje al acto. No es que no va a aparecer eso en la clínica. Estaba pensando en la última clase del seminario, van a ver el caso Eli, ¿no? Donde ahí si se trata una perversión o si se trata una histeria. Ah, Bueno, hay que esperar sí. que termine el seminario. Hay que seguir, hay que Hay que seguir. seguir, hay que seguir. No nos dejes ahora así, nos spoileaste el final, ahora contanos un poco. Bueno, hay que seguir, hay que esperar el año que viene. Habiliten los micrófonos a ver si tienen alguna otra pregunta o comentario, si no vamos a ir terminando. Sería interesante que no estén con cámara oculta, porque está lindo esto de poder ver a los otros y verle los gestos y dialogar. Estando de este lado, la cosita cuando está solamente un nombre, ¿no? Bueno, Bueno, igual a muchos los vimos y sí, a muchos los vimos, sí están aquí, y muchos tienen el nombre puesto. sí, Eh, y sí, gracias, no, Elena. Ahí está y Elena. la posibilidad también de, esto me parece que es importante, ¿no? Pues yo no estuve en las clases anteriores con ustedes, pero el hecho de poder después escucharlas es muy valioso. La verdad Sí, que estuvo muy buena la vuelta que fui encontrando a partir de escuchar las clases. sí. Sería genial. Esto creo que el lunes ya lo van a tener o dentro de un ratito, Lauri seguramente lo dirá ahora, la pueden tener en el YouTube de la institución. Sería bueno que el año que viene, antes de empezar, si pueden escuchar las clases como para entrar en tema. Y sobre todo, antes del encuentro de la clase, si pueden leer esa clase que se va a trabajar, los va a ayudar muchísimo. Mm. Así que bueno, vamos terminando. Estela, Sí, Estela, en YouTube están todas las reuniones estas. sí, Pues yo Lauri, me si sos equivoqué tan, entonces y lo busqué en Facebook. No. No, no, el Lauri, canal si de sos tan YouTube de amable, Centro 2. ponele el Perfecto, link si gracias. podés, si lo tenés a mano. No sé si lo... En el mail está. ¿En el mail está? Ah. Laura, ¿vos te llega por mail el link? Zoom. ¿A mí me preguntas? Sí. Sí, 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 Bueno, sí me fíjate llega. que si vas bajando en el cuerpo del mail, está el Sí. link del canal de YouTube. Fenómeno. Bueno, Recién me a doy veces me cuenta, pierdo no lo para sabía. buscarlo. Bueno, ¿Y, gracias, y Laura. cuándo se retoma el año que Tengo, viene? tengo Mira, tiempo de hacer una pequeña sí, sí, preguntita, sí. chiquitita. Se va a La retomar, diferencia, creo, bueno, después ah, digo. Dale, la, Nancy. la, la diferencia entre recubrimiento y eclipsamiento, porque me Ajá. suenan igual, pero lógicamente hay una diferencia que dice no se recubren, pero se eclipsan. Sí. Y el eclipse es digamos, un objeto sobre otro, digamos. Sí. ¿Cuál es la Pero diferencia? a ver, pensemos en el eclipse, a ver si nos ayuda, Sí, ¿no? Es el recubrimiento, a ver, no es recubrimiento completo. El ok, eclipse tiene movimiento, ¿no? O sea que en bien, el mismo momento en que va pasando, ya va descubriéndose otra bien, parte, ok. me parece, no sé. Bueno, Queda como pregunta. listo. Bien, bien, muy bien. Les decía, Patricia Hamra está de viaje, vuelve la semana que viene. Quiero que me autorice a las fechas, que me habilite a las fechas que sugiero, que es arrancar en marzo. Seguramente el tercer viernes de marzo, ahí andaremos, entre segundo, tercero, cuarto, y vamos a estar todo el año en la frecuencia quincenal para este seminario que me parece muy importante como para que lo trabajemos tranquilos. Así que bueno, gracias Amalia Bueno, por estar con nosotros, gracias Cristina por habilitar tu imagen, lo mismo que Sara. Le damos un fuerte a aplauso. ustedes. Gracias a todos por acompañarnos en esta Gracias. aventura de puntuar los seminarios de Lacan y nos veremos en marzo. Felices Gracias, vacaciones. Bueno, Estela. felices 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 vacaciones. vacaciones. vacaciones, gracias, gracias. Gracias. Chao, Gracias, Amalia. Un gusto, Cristina. Chao. muchísimas Un gusto, Gracias. gracias. no hay Chao. más. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Gracias.